razón para estar nerviosas. ¿No? Ya está grabando, Carlos. Soy profesor, ¿Ya está toda grabando? la vida he sido profesor, así que siempre que puedo ayudar, ayudo, ¿no? Con estas cosas. Y ahorita vine a México porque pues mis padres están grandes, está complicada la situación en su casa, entonces, aunque estoy cerrando el semestre en la universidad en Estados Unidos, pues son días una pizca más tranquilos que si estuviera en Nueva York, ¿no? Así que, al contrario, qué bueno que lo podemos hacer y de verdad, soy profe, así que estoy acostumbradazo a eso, a leer Bueno, Gracias. trabajos finales y demás. bueno, gracias. Bueno, damos inicio con el saludo. Bueno, muy buenas tardes. Somos alumnos de Bachillerato Juan Pablo II y el día de hoy contamos con la honorable presencia del señor Álvaro Enrique, talentoso escritor mexicano, nacido en Guadalajara. Autor de obras como Hipotermia, La muerte de un instalador y Muerte súbita. Esta última que lo llevó a ganar el premio Ralde en 2013. Convirtiéndose así en el cuarto escritor mexicano en ganar este premio. Es un placer para nosotras tenerlo aquí. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. Gracias a ustedes por invitarme, no a su programa, sino a su tarea. Bueno, pues creo que empezamos. Y la primera pregunta es, ¿qué lo inspiró a escribir? Hijo, yo creo que hablar de inspiración es difícil, ¿no? Es decir, se puede ser tan cursi como uno quiera, pero la verdad es que la inspiración es un invento del siglo XIX, que como decía el filósofo francés Michel Foucault, sería mejor olvidar, ¿no? La idea de inspiración, bueno, por supuesto que es una idea muy antigua, ¿no? Que tiene que ver con la tradición católica, con la fiesta de Pentecostés, con la idea de que los padres de la iglesia escribían bajo el aliento de Dios, ¿no? Y que por tanto era Dios quien dirigía su pluma, como en la pintura de Caravaggio, en la que aparece, ya no me acuerdo, es uno de los evangelistas, San Mateo, con la pluma y la calavera, ¿no? Y un ángel, arriba de él, un ángel muy pícaro, dictándole el evangelio. Un ángel, por cierto, en la primera versión de esa pintura, el ángel era demasiado pícaro, entonces el Papa le dijo que no, que más seriedad, por favor, así que puso un ángel un poco más serio y también más guapo. Pero bueno, o sea, la idea de la inspiración viene de ahí y luego en el siglo XIX, después de que Federico Nietzsche decretara la muerte de Dios para los pensadores europeos, la idea de inspiración se desplazó hacia el cuerpo humano, ¿no? Y suponía que había un aliento distinto de lo corporal y también de la voluntad que era quien escribía por uno. La verdad es que yo escribo porque me gusta, ¿no? Y me dedico mayormente a escribir y leer y hablar de lo que leo en clases, porque soy muy flojo para todo lo demás, ¿no? No es un tema de inspiración, la verdad es que soy una persona a la que no le gusta salir de casa, no soy una persona que prefiere quedarse a leer y escribir, y nada, tiene que ver más con una vocación, creo, que con un tema de inspiración. Por supuesto, por supuestísimo que hay ideas más atractivas que otras y que hay ideas que son tan sabrosas que conviene perseguirlas durante los 2, 3, 4, 5 años que te tardas en escribir un libro. Pero eso tiene que ver, yo creo, más con cómo
se organiza el mundo a través, enfrente de ti, con cómo cada generación ve distintas variaciones en las mismas historias que seguimos contando, que con un proceso divino o, digamos, espiritualmente humano, ¿no? Creo que la ambición de un escritor, o cuando menos mi ambición como escritor, ha sido siempre discutir la- las, las ideas preconcebidas, ¿no? Ideas sobre religiosidad, ideas sobre la naturaleza del mundo, ideas sobre la historia, ideas sobre la sexualidad humana, ideas sobre nuestra relación con nuestros padres y con nuestros hijos, ¿no? Por supuesto, la idea de nuestro contexto, ¿no? Que es México, etcétera, ¿no? Pero es más una persecución de ideas que un hálito espiritual, creo. Interesantísima respuesta, la vocación que usted dice. Es cierto. Pasamos a la siguiente pregunta, Janet. Bueno, ¿en cuál forma narrativa prefiere usted escribir? Hmm. Bueno, si dices narrativa, ya estás circunscribiendo la pregunta a un solo tema, ¿no? Porque estamos hechos de escritura, ¿no? Es decir, lo que nos diferencia de las miles de generaciones que antecedieron, para poner la raya en un lugar, a los sumerios, es que escribimos, ¿no? Es decir, que o sea, la memoria de quien haya escrito el Nuevo Testamento forma parte de mi memoria también, ¿no? La memoria de quien haya escrito el libro de Génesis, por ejemplo, ya forma parte de mi memoria, fue escrita, ¿no? La memoria de Homero, que no existió, pero bueno, de la serie de poetas micénicos griegos que escribieron la Ilíada y la Odisea, forma parte de mí ya. Y, y estoy hablando aquí de memoria con justicia, porque, como ustedes saben o van a saber pronto, cuando indaguen en ese par de libros maravillosos, verán, aprenderán que en el poema de Homero, en la Ilíada, se describen, por ejemplo, tipos de vestuario que durante 2 milenios no se sabía que eran históricos y después fueron desenterrados en el sitio en el que estaba la ciudad de Troya, y resultó que la descripción de Homero era exacta, ¿no? Que es decir, el poema de la Ilíada fue memorizado, se escribió más o menos en 600 años, bueno, no se escribió, se compuso en 600 años, más o menos en 600 antes de Cristo, y fue memorizado y repetido durante 300 años sin ser escrito, hasta que fue escrito por primera vez en griego unos 280 años antes de Cristo, cuando ya todos los objetos que aparecen en el poema no existían, ¿no? Esos objetos estuvieron enterrados hasta mediados del siglo XX, y cuando los desenterraron resultó que eran iguales, ¿no? Lo cual quiere decir que hay un cierto grado de verdad en la Ilíada. Por supuesto que los dioses nunca bajaron a pelear nuestras guerras, pero la parte menuda, la parte humana del relato es real, ¿no? Es perfectamente posible que si las rodilleras de un guerrero micénico, tal como las describe Homero, se veían como sabemos que se veían por la descripción y por las rodilleras que hemos encontrado, también es perfectamente posible que aquí les haya existido.
Lo cual, porque soy un cursi, me emociona profundamente. La idea de que a lo mejor, de que el gran duelo y la muerte de Héctor no sea imaginaria, ¿no? La idea de que haya habido un general troyano que se llamó Héctor, que murió en buena lid y tuvo unas exequias gloriosas que terminaron condenando a la ciudad de Troya a su destrucción, pues a mí me conmueve muchísimo, ¿no? Porque ahí está, andamos con esa memoria, tenemos la memoria de San Pablo, ¿no? Ya no me acuerdo ni cuál era la pregunta, perdón, Janet, ¿no? Pero ¿cuál era la pregunta, Janet? Perdón. ¿En qué género narrativo le gustaba escribir? No recuerdo por qué estaba yendo. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, tenemos, o sea, la memoria. ¿Qué quieres que te diga? Tal vez por el libro que estoy escribiendo ahorita un libro que abreva en la tradición, todos mis libros abrevan un poco en la tradición católica, sin ser yo creyente, pero me parece una tradición muy hermosa. Y el libro que estoy escribiendo ahorita tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, la idea de que tengamos la memoria de Marcos, ¿no? Es decir, un tipo que caminó por la parte helénica, por la parte griega de Judea, junto a Jesús de Nazaret, haya sido quien haya sido ese personaje, y que anotó cuando se había muerto ya ese personaje lo que vio, ¿no? Me emociona muchísimo. Igual que la idea de que un doctor griego de la siguiente generación, muy amigo de Pablo, que también era de la siguiente generación, son los apóstoles que, como saben, no conocieron a Jesús de Nazaret, haya sintetizado las historias que le contó Pedro en una cárcel romana antes de que mataran a Pedro y lo liberaran a él. Estoy hablando, por supuesto, de Lucas, ¿no? Y que esas historias, Pedro no escribió nada, como ustedes saben, a fin de cuentas era un pescador, pero su memoria pasó a la memoria de Lucas, ¿no? Y la memoria de Lucas pasó a la nuestra. Y todo eso, Janet, sucede debido a que existe el arte de narrar, ¿no? Debido a que es posible contar y dejar por escrito lo que estamos contando en un formato que llamamos narrativa, que llamamos ficción, que llamamos novela, que llamamos memoria, como tú quieras. Esa memoria va pasando de unos a otros. A mí eso es lo que me interesa de la narrativa. Pues, o sea, por supuesto que escribo muchísimo más que narrativa, ¿no? Escribo, tengo un libro de ensayos, estoy escribiendo otro, escribo muchísimos artículos, algunos periodísticos, otros académicos, etcétera, etcétera. Pero es en la narrativa donde me parece que estoy teniendo, como quería Francisco de Quevedo, una conversación con los difuntos, ¿no? ¿Se acuerdan de ese soneto? Lo han leído en su clase de literatura. Es encerrado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con los ojos a los muertos. Tal vez sea el máximo elogio de, de, de la lectura que se ha escrito, y se escribió en España en el siglo XVII, lo escribió Francisco de Quevedo. Yo trato de hacer eso, ¿no? Leer y escribir es no una inspiración, Carol, pero sí lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Participar de una manera modesta desde México, desde el siglo XXI, desde mi experiencia de padre de familia, de profe, de migrante mexicano, todo eso, participar en esa antigua conversación, ¿no? Ya no sé si esto responde a tu pregunta o no, pero es por eso que me he decantado por la narrativa, ¿no? Contar historias no solo es profundamente humano, es también una manera de, como quería San Pablo, dejar testimonio de nuestro tiempo. ¿Se acuerdan de ese episodio? No me acuerdo dónde está San Pablo, no me acuerdo en cuál de las cartas está. Y debería de acordarme porque acabo de volver a leer sus cartas, que son un libro prodigioso. No me acuerdo en cuál de las cartas está, pero hay un momento en el que le preguntan a San Pablo, y
¿cuál es nuestro deber? ¿No? San Pablo, como ustedes saben, era un epiléptico iluminado, una pizca loco, ¿no? O bastante loco, pero al mismo tiempo brillante, que realmente cambió la historia del mundo, más que Jesús de Nazaret, más que San Pedro, el intelectual que revolucionó al pensamiento europeo en un periodo de 200 años fue realmente San Pablo. Y en algún momento le preguntan a San Pablo o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿De qué se trata? Recuerden que San Pablo creía que el mundo se iba a acabar durante su vida. Estaba seguro de que el apocalipsis y la salvación iban a suceder cuando él estuviera todavía vivo. Entonces, cuando le preguntan qué es lo que hay que hacer ante esa situación, dice, tenemos que dejar testimonio del mundo en el que vivimos porque va a desaparecer, ¿no? Por supuesto que San Pablo estaba pensando en el Apocalipsis, pero 2000 años después, y sin que haya llegado el Apocalipsis, ¿no? Y sin que, aunque a veces parece que ahí viene, sin que haya señales claras de que esto ya valió, creo que se puede hacer una interpretación laica de esa idea de San Pablo, pensando en que tenemos que seguir incrementando la memoria humana, ¿no? Tenemos la responsabilidad de decir cómo era el mundo cuando estábamos vivos, porque nuestros bisnietos no van a saber cómo era, ¿no? Cuando escribí esta novela, escribí dos novelas sobre la memoria de mi familia, una se llama Decencia y otra que tiene, la que tiene episodios laguenses, se llama, creo que Vidas Perpendiculares, ¿no? Entrevisté, bueno, por supuesto a mi padre, pero también a los viejos que quedaban vivos, ¿no? Porque quería conservar la memoria del Jalisco de principios y mediados de siglo, que si no la metemos en una novela se va a perder para siempre, ¿no? Porque no estoy seguro de que en 100 años vamos a seguir viendo pelis, ¿no? Vamos a seguir oyendo podcasts, vamos a seguir viendo youtubers, ¿no? Y sí sabemos que los libros van a sobrevivir, ¿no? Los libros de alguna manera sobreviven. Por supuesto es un proyecto ridículamente ambicioso, Janet. Perdón la longitud de la respuesta. Buenísima la respuesta. Interesante cómo habla acerca de transmitir este mensaje de generación en generación y también interpretarlo en una historia. Pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien. Bueno, nos gustaría saber como si tiene alguna manía o algo así a la hora de escribir, que él diga, ay, esto es muy raro, pero yo lo hago a la hora de escribir. No, es una pregunta cuya respuesta es poco edificante ahora. No puedo escribir sin fumar. Entonces, cuando en los periodos en los que estoy dando clase no escribo, ¿no? Porque me concentro completamente en el trabajo de mis estudiantes y en las lecturas que hay que rehacer para poder dar una buena clase y demás. Entonces, ya, o sea, siempre ya lo dejé, ya estuvo, ¿no? Y luego me siento a escribir y nada, ¿no? Pero bueno, o sea, tengo una vida normal, ¿no? Tomo muchísimo café, ¿no? Cuando estoy escribiendo fumo mucho, cuando no, no. Este, no sé si es una manía, es más bien un procedimiento. Escribo a mano, escribo en cuadernos, en un tipo, sí, es una manía, Laura, es una manía. Escribo en cierto tipo de cuadernos, escribo en unos cuadernos japoneses con unas plumas hechas en México que eran como la superpluma cuando yo era chico hace 1 millón de años. Eran así como las que te robaban en la escuela, ¿no? El pincelín wherever, que es en realidad una porquería de pluma, pues se acaban rapidísimo. Pero bueno, son las plumas con las que escribía y sigo trabajando en eso. Escribo cada día en una tinta de un color distinto para que quede un registro para mí como del progreso del libro, del artículo o de lo que sea que estoy escribiendo.
Y aunque puedo escribir en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, porque tengo hijos, así que todos mis libros han sido escritos recibiendo pelotazos y viendo caricaturas, este, tiendo a cerrar los libros, es decir, cuando ya un libro llegó al punto en el que hay que sentarse a terminarlo, tiendo a trabajar 14 o 18 horas al día en mi cuaderno como un loco y paso muchas de esas horas en lugares públicos, precisamente porque soy papá, ¿no? Y en una casa con niños es complicado escribir, más ahorita que están tomando clase en casa, ¿no? Hace poco platicaba con un amigo y me decía el año que entra solo van a salir libros de autores que no tienen hijos, ¿no? Porque todos los demás nos hemos dedicado a ser maestros de nuestros hijos durante este año y tiene toda la razón, ¿no? Es difícil, difícil, difícil escribir porque no puedo hacer lo que siempre hago, que es que siempre voy a es, es súper maniático ahora, en realidad es súper maniático. Siempre voy al mismo café que se llama The Hungarian Pastry Shop y está en la calle, me parece, es la 111 y Amsterdam, en Nueva York. Empecé a ir ahí porque cuando llegué a Nueva York era profesor en Columbia, ya luego todo cambió, pero pues ese es mi café. Siempre me siento exactamente en la misma mesa, tomo exactamente el mismo tipo de café durante horas y horas, tanto que pues ya me conocen, ¿no? Es como la mesa del doctor Enrique, en la que tomo, en la que escribo, ¿no? Todo eso ha cambiado con el COVID y la verdad es que he producido muchísimo menos porque pues no, o sea, mi mesa ahorita está en la calle, ¿no? O sea, no es lo mismo. Hay una lamparita. Entonces sí, está todo lleno de manías. Sorry to tell. También lo del café es bueno porque, como ustedes saben, en los cafés en Estados Unidos no se puede fumar. Bueno, allá en ningún lado se puede fumar en un café. Entonces, bueno, me tengo que salir, ¿no? Para fumar un cigarro. Y en Nueva York durante 8 de los 12 meses del año es un frío horroroso. Entonces, pues fumo menos así. Pero bueno, por ahí la cosa. Muchas gracias, es una respuesta bastante interesante y cómo nos cuenta un poco de su vida en Nueva York, también parece bastante interesante. Muchas gracias, realmente sus respuestas son muy buenas y muy interesantes. Gracias a ti, Aura, por el interés. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué personaje de un libro le hubiera gustado conocer y crear? Pues ya respondí esa. Creo que el personaje sobre el que he disfrutado más escribir en mi vida es San Pablo. Insisto, no soy creyente. Entiendo que estoy hablando con estudiantes de una escuela católica y estoy siendo muy respetuoso. Yo mismo soy producto de la educación católica mexicana y me parece que es una buena educación, ¿no? Cuando menos yo aprendí latín y griego gracias a los curas que me traumaron enloquecidamente en el Simón Bolívar, pero bueno, cuando menos aprendí cosas que han sido muy útiles. Y creo que eso, mi pasión por el lado humanista de la tradición católica viene de ahí. Y en ese sentido, no te imaginas cómo disfruté escribir sobre San Pablo en Vidas Perpendiculares, ¿no? En Vidas Perpendiculares aparece, contar tus propios libros es una burrada, pero bueno, el personaje de Vidas Perpendiculares, el narrador de Vidas Perpendiculares es un niño de Lagos que recuerda todas sus encarnaciones. Y en una de sus encarnaciones era una joven griega de Judea que estaba locamente enamorada del psicópata de San... Perdón que lo diga, pero sí estaba un poco loquito San Pablo, ¿no? Entonces, bueno, escribir desde la perspectiva de una adolescente griega en Judea en un tiempo muy convulso, muy complicado, ¿no? Que está viendo a ese personaje que a mí me parece que es el personaje clave de la historia del pensamiento occidental, pues fue divertidísimo, ¿no? Es decir, pues hay que ponerlo a moverse, hay que
como decía Cervantes, en los relatos que son verdad, la gente come, ¿no? Y no hablaba, por supuesto, que el Quijote nunca existió, pero él quería que la novela fuera más verdadera de lo que eran las novelas de su tiempo. Entonces, por eso que el Quijote aparece golpeado, por eso es que llora, por eso es que va al baño, por eso es que aparece haciendo todo eso, porque Cervantes quería que fuera más real, ¿no? Y bueno, ponerse a jugar con la idea de un San Pablo real, ¿no? Que se come el desayuno, por supuesto que no lo puse yendo al baño, ¿no? Como decía una diseñadora veracruzana con la que trabajé alguna vez, hay que tener respetillo, ¿no? Entonces, pero bueno, la idea es eso, de ver a San Pablo, que, como ustedes saben, hacía de lo que viviera de hacer tapetes de pelo de cabra. Su papá era pues, un empresario más o menos exitoso, era un muchacho de dinero, y el negocio de la familia era hacer tapetes y carpas de pelo de cabra. Entonces, bueno, ver a San Pablo trasquilando una cabra, pucha, la oportunidad de una vida. Y por supuesto, siempre Caravaggio, ¿no? Haber escrito sobre Caravaggio fue un placer infinito, ¿no? Ese personaje que era al mismo tiempo un gran artista y un gran criminal, ¿no? Es pensar en eso, ¿no? Como un hombre con una vida tan escasamente edificante, dado que esto es un colegio, no voy a citar ejemplos de las cosas que hacía Caravaggio, pero era cuando menos un asesino, ¿no? O sea, para empezar, un asesino. Este, trabajar con la idea de cómo una bestia como esa, ¿no? Es decir, sabemos muchísimo de Caravaggio porque siempre estaba arrestado, ¿no? Hasta el año de 1900, hasta el año de 1900, Carol, todos los cuadros de Caravaggio estaban atribuidos a otros pintores. O sea, no solo no sabíamos nada de él hace 120 años, ni siquiera conocíamos su nombre, no sabíamos que había existido, ¿no? Y ahora sabemos absolutamente todo de él, porque básicamente todas las semanas lo arrestaban, ¿no? Le tomaban declaración la policía romana del año 600, te anotaba lo que había hecho ese día, lo metían a la cárcel y entonces los muchos cardenales y nobles y demás para los que pintaba, banqueros, iban por él a la cárcel, sobornaban a los guardias, lo sacaban y a la siguiente semana lo volvían a meter. Entonces, sabemos absolutamente todo de él, cuando menos en el periodo romano, en el momento en que asesina a un hombre en una cancha de tenis, y no voy a decir por qué, porque estamos en un colegio, pero asesina a un hombre en una cancha de tenis y huye hacia el sur, primero a Nápoles y después a Sicilia. Ya dejamos de saber cosas de él, porque ya no hay quien lo proteja, entonces desaparecen los testimonios de la policía, pero sabemos absolutamente todo de su juventud, porque fue una juventud siniestra, ¿no? Entonces, ¿cómo un personaje tan siniestro puede llegar a ser un artista tan sublime que cambió la historia del arte para siempre, ¿no? Y luego, pues las cosas que cuenta la novela, la mayoría son verdad. O sea, sí es cierto que era compañero de habitación de Galileo Galilei, ¿no? Es una cosa enloquecedora, ¿no? Y también es cierto que el patrón de Francisco de Quevedo estaba casado con una de las descendientes de Cortés, ¿no? De Hernán Cortés. La historia es un lugar fascinante, ¿no? Es decir, el patrón de Quevedo venía de una familia arruinada, de una familia muy noble, muy noble y muy antigua. Su tatarabuelo aparecía en el Cid, o sea, yo- no se puede ser más noble que eso en la tradición española. Bueno, pero era una familia completamente arruinada. Entonces, el dinero con el que le pagaban su salario a Quevedo para que hiciera su trabajo como diplomático y escribiera sus poemas, era un dinero que venía
de Hernán Cortés. Entonces, como, ¡wow! ¿No? Es decir, era un dinero que se había cocinado en Cuernavaca. Entonces, bueno, todas esas historias son simplemente fascinantes, ¿no? Todo eso tenía que ver con la hija de Moctezuma. Es fascinante, ¿no? Entonces, bueno, tal vez esos dos son los personajes que más he disfrutado. Y hay un personaje de ficción al que le tengo mucho aprecio, ¿no? O una familia de ficción a la que le tengo mucho aprecio, que son los Brumel Villaseñor, que pues realmente son los Enrique Villaseñor, obviamente, ¿no? Es decir, desde mi primera novela, cuando un libro está situado en México, siempre aparecen los Brumeles. Y los Brumeles son o mi padre, o mi abuelo, o el tío Carlos, o el infame tío Juan de Lagos de Moreno, ¿no? Entonces, no era infame, era un hombre muy generoso, era solo un poco calavera. Pero bueno, esos son mis personajes Buenísimo, favoritos. interesante, buena respuesta. Ver cómo estos personajes pueden inspirar obras y hacer que los escritores disfruten de escribirlos. Bueno, pues la siguiente pregunta era, ¿qué escritor o libro ha influido en su trabajo como autor? Pero creo que eso ya no lo comentó. Entonces, Pues sí, no más agrega a José Alfredo Jiménez. Perdón, estoy yendo por el enchufe de mi compu porque, sí, no pasa perdón, nada. No. perdón, se está a punto de acabar la pila. No Estoy te en una, preocupes. estoy en una casita que renté en Coyoacán, que se llama, que mis hijos le pusieron la casita de los hobbits, porque es chiquititititita. Y bueno, el sistema eléctrico no está tan efectivo, pero ahí está. Creo que sí, ahí está. Está cargando. He sido un lector toda la vida, Andrea, ¿no? Y he sido un lector de ficción, y he sido un lector de historia, y soy sobre todo un lector. Entonces, en ese sentido, pues lo que decía hace rato, ¿no? Vivo en la conversación con los difuntos, pero sí puedo agregar sobre eso que indudablemente el libro al que siempre regreso en busca de soluciones narrativas para las historias que estoy contando es Don Quijote, ¿no? Don Quijote me parece que bueno, es la primera novela moderna y es también la última novela moderna, ¿no? Todo lo que aparece en el Quijote lo puedes hacer en una novela, todo lo que no está en el Quijote no lo puedes hacer en una novela. Y no hay que olvidar que es un libro extraordinariamente moderno, ¿no? La palabra moderno, por cierto, aparece 2 veces en el Quijote, ¿no? Lo cual quiere decir que Cervantes se percibía a sí mismo, ¿no? Él no sabía que era un hombre del barroco, por supuesto, porque pues, la gente del barroco no sabía que era barroca, pero sabía que ya no era un hombre del Renacimiento, ¿no? Tenía claro que estaba en un periodo distinto, entonces de pronto hace que sus personajes digan, bueno, en los tiempos modernos, tal cosa, y ese es el primer registro de esa palabra en la literatura en español. Cervantes entendía que una novela era una máquina para ver cosas, ¿no? Es decir, tienes que pensar, Andrea, que mientras Cervantes estaba escribiendo El Quijote, precisamente Caravaggio estaba haciendo sus primeras pinturas, porque Cervantes era mayor que Caravaggio, y esas pinturas están hechas proyectando una imagen sobre el lienzo, ¿no? Es decir, Caravaggio no copiaba como todos los artistas antes que él. Es el primer artista que utiliza lo que entonces se llamaba una cámara lúcida, que es en un cuarto oscuro, haces un agujero en el techo, así como estoy yo ahorita exactamente, entra la luz verticalmente al mediodía y a esa hora pones una caja con una lente y la luz rebota, entra en esa lente y en la oscuridad de la caja se pone de cabeza y se proyecta sobre el lienzo. Caravaggio no copiaba, no hay ni un solo trazo
con carbón o con lápiz en los cuadros de Caravaggio, porque Caravaggio estaba pintando sobre una imagen proyectada por primera vez en la vida. En ese mismo momento Galileo Galilei estaba descubriendo que las estrellas que no tenían órbitas fijas, sino que se movían yendo y viniendo, unas estrellas a las que se les llamaba vagabundas, planetes en griego, no eran estrellas, sino planetas como la Tierra, ¿no? En ese mismo momento en Holanda se estaba inventando el microscopio y por primera vez los seres humanos descubrían que nuestros cuerpos están constituidos por otros cuerpos, ¿no? Que son las células, y que esos animalitos vivos distintos de nosotros al final nos integran. Entonces, bueno, Cervantes vive en un momento en el que mientras los dogmas medievales, gracias a las lecturas, a las traducciones que se hicieron en el Renacimiento de los clásicos griegos y romanos, se van retirando de Europa, la gente de Europa tiene una ambición enloquecida de ver. Pertenece además Cervantes a la generación siguiente la de los seres humanos que emprendieron tal vez la más maravillosa y más terrible y más sangrienta de todas las aventuras de la humanidad, que fue la ocupación europea del continente americano, ¿no? Una ocupación que fue siniestra, ¿eh? Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de eso, porque no fue buena onda, ni civilizaron a nadie, ni fue un momento, ahora le decimos intercambio, la verdad es que fue una invasión brutal en la que se murió el 90% de la población original del continente americano, fue el genocidio más grande de la historia. Pero aún así, la aparición de esa piedra gigante que ahora llamamos América, ¿no? En el imaginario de las narraciones europeas, supone, por supuesto, la renovación de la posibilidad de tener una aventura épica en un mundo en el que ya no se pensaba que se podían tener aventuras épicas, pero sobre todo bien aterrizado en tierra, supone que puede existir la globalización, ¿no? Es decir, lo que había entre Sevilla y China era Tenochtitlán, y en el momento en el que cae Tenochtitlán, puedes llegar en barco hasta China sin tardarte básicamente media vida en hacer todo el viaje y morir a manos de los mongoles en el camino, a menos que alguien te haya dicho cuál era la ruta de la seda, que no se le decía a nadie, que yo sepa, solo Marco Polo sobrevivió al viaje por tierra de ida y vuelta a China. Al caer Tenochtitlán, los europeos y luego los americanos, por supuesto, inmediatamente después, pueden poner un barco en Acapulco y llegar hasta China, llegar hasta Japón, llegar hasta la India, establecer un mercado en Manila y fundar el comercio internacional, ¿no? Cervantes vive en ese momento precisamente en el que empiezan a llegar a Europa los primeros productos chinos, en el que se inventa el primer telescopio, en el que se inventa el primer microscopio, y entonces entiende que las antiguas novelas no servían para nada, ¿no? Que eran nada más una cosa de entretenimiento y que no servían para entender cómo funciona el mundo. Y entonces escribe una novela que es como un microscopio, ¿no? Que estudia a la sociedad de su momento de manera milimétrica. Y esa primera novela que hace eso sigue siendo la misma novela que escribimos todos los que nos dedicamos a eso, ¿no? Insisto, la novela como una máquina de ver, de entender, de interpretar y de reproducir al mundo, es producto de ese momento fabuloso en el que quien tuvo la claridad de proponerlo fue pues un tipo manco de clase media que había sido soldado, que fue un dramaturgo fracasado, un personaje interesantísimo, ¿no? Entonces, bueno, él fue, ¿no? Así que el Quijote establece la norma y sigue siendo la novela que más leo, ¿no? Es decir, en parte tiene que ver con mi trabajo, porque soy profesor de literatura del siglo XVII,
Así que cada 3 semestres doy un curso sobre el Quijote, pero aún si no lo diera, lo leería cada 2 o 3 años. Todo lo que tiene que aprender un escritor, una escritora, lo tiene que aprender del Quijote. Me parece muy interesante que justo está comentando todo esto del Quijote. Y hoy en nuestra clase de lectura estábamos viendo esta obra. Qué bien, léanla. La pueden leer todos. Yo la leo con chicos gringos de 19 años, ¿no? O sea, por supuesto que hay estudiantes de posgrado y demás, pero la clase grande son chavitos que aprendieron español en la secundaria y que la pueden leer y que la pueden leer completa. Entonces, no se dejen intimidar por las 1500 páginas. Es una novela divertidísima, graciosísima, que fluye como el agua. Nada más hay que acostumbrarse. No es fácil el español del siglo XVII, pero después de unas cuantas páginas ya lo tienes y te puedes seguir para siempre. Y es un libro que te acompaña, ¿no? A mi pareja la vuelve loca que cada año y medio vuelva a leer el Quijote, ¿no? Es así como hay tantos libros, ¿no? Porque estás leyendo siempre el mismo, ¿no? Vale, te puedes pasar la vida dedicada a él, ¿no? Es fascinante. No, pues muchas gracias por su respuesta. Si gustan pasar a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Bueno, la otra pregunta ¿es importante la historia de los géneros? ¿Es importante estudiar la historia de los géneros narrativos? Pues es importante leer, Janet. O sea, no sé si estudiar la historia. O sea, creo que si eres una lectora o un lector, vas a tener una mejor comprensión del mundo en el que vives, ¿no? Vas a incrementar tu memoria, o sea, no sé si memorizar la fecha en que fue escrito Poeta en Nueva York sirva de algo en la vida, aunque sí sirve de algo, por supuesto que hay que saber cosas y que hay que entender dónde están, pero lo importante es leer, no manuales, no libros de texto, sino leer los libros. Las novelas están hechas para que la gente las lea. No son máquinas oscuras a las que nadie puede entrar, no están cubiertas por el velo de lo sagrado, no son ejercicios mistéricos. Eso lo puedo decir como en una experiencia de carne propia. Lo que quiere una escritora son lectores, lo que quiere un escritor son lectores. Entonces, aunque por supuesto hay escritores opacos y pesados y difíciles, experimentales, la mayor parte de la literatura está hecha para que todos puedan acceder a ella. Entonces, pues está bien leer los manuales y demás porque pues, uno tiene que ir a la secundaria y a la prepa y pasar los exámenes y demás, pero lo que hay que hacer es, como decía Octavio Paz, hacer eso rapidito y mal y leer los libros. ¿No? Todo el mundo puede leerlos. Mi abuelo Luis, que era de Autlán de La Grana, leyó El Quijote a los 13 años, ¿no? O eso decía yo, ¿no? Estoy hablando de tiempos de la revolución casi, entonces no sé si fuera cierto, por supuesto, pero conociéndolo me parece perfectamente posible. Entonces, eso, está bien conocer la historia de los géneros literarios y demás, pero lo que hay que hacer es leer. Hay un tema neurológico y me voy a tener que ir porque tengo que preparar la... no. En la computadora tengo el horario de Nueva York. No, todavía no. Estamos bien. Hay un tema neurológico, Janet, que es que los, nuestros recuerdos personales están en una parte, ya no me acuerdo si en el hemisferio izquierdo o el derecho, creo que en el derecho de nuestro cerebro, y lo que leemos no en una computadora, sino en papel impreso en letras negras, se sitúa en un lugar que es contiguo a ese lugar en el que están nuestros recuerdos personales. Si ves a un youtuber, se pone en otro lugar de la memoria, ¿no? Es decir,
tu recuerdo de tu perro, adoro a mi perra, se llama Lola, y estoy desesperado porque Lola se quedó en Nueva York, ¿no? Mi recuerdo de Lola está en un sitio del cerebro. Y mi recuerdo de, no sé, los poemas de Quevedo, para hablar de lo que hemos hablado, o de Guerra y Paz de Tolstoy, o del Rojo y el Negro de Stendhal, o el libro que ustedes quieran, está situado exactamente en el lugar contiguo, en el cerebro. Y todo lo demás que leo está en otros lugares, y todo lo demás que veo está en otros lugares. Entonces, nuestra memoria de la ficción se confunde con nuestra propia memoria. O sea, cuando decían en el siglo XVIII que andamos en hombros de gigantes, es cierto. O sea, cuando lees las cartas de San Pablo, lo que estás haciendo es, lo que tu cerebro está haciendo es absorber la memoria de San Pablo y ponerla así conectada con el lugar donde están tus propios recuerdos. Es por eso que leer novelas es, como decía Virgilio, dulce y útil, ¿no? Es decir, estás absorbiendo la experiencia humana, que pues es lo único que tenemos. Entonces, los manuales se te van a olvidar. La historia de los géneros literarios es completamente irrelevante. Lo importante es que leas a Arthur Rimbaud y enloquezcas con ese poeta extraordinario y maldito. Lo importante es que leas a Rubén Darío y entiendas la importancia de la forma en la poesía, no porque en el manual dicen que Rubén Darío es el mayor maestro de la forma después de Góngora, bla, 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 me lo sé de memoria, sino porque le hace algo a tu cerebro, ¿no? Sino porque vas a disfrutar más el mundo si lo lees. Y porque pues leer ficción es como hacer lagartijas para el cerebro y para el corazón también, ¿no? Para el lado, nuestra comprensión emocional del mundo nuestra habilidad para resolver problemas prácticos tiene que ver con eso también, ¿no? Entonces, eso. Importantísimo los que nos comentas. Se me hizo muy interesante lo que dijo que andamos en hombros de gigantes, porque tiene razón. Es decir, cuando leemos algo, nos conectamos, como usted dijo, y podemos absorber la memoria de diferentes personajes. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, también nos interesa mucho saber cómo usted qué sintió cuando vio pues todo lo que estaba logrando con Muerte Súbita, que lo llevó hasta ganar un premio y ser el cuarto mexicano en ganarlo. ¿Cómo se sintió al ver esa gran aceptación de todo? Sabes que el Herralde pues, por supuesto que lo disfruté, pues, es un premio prestigiosísimo. Cuando yo empecé a escribir aquí en Coyoacán, donde estoy ahorita hablando con ustedes, a los 22, 23 años, nunca jamás hubiera soñado con publicar un libro en anagrama. Olvídate ganarme el premio Herralde, ¿no? O sea, yo lo que quería era que cuando fuera mayor me publicaran un libro en Joaquín Mortiz, ¿no? Y ya eso hubiera sido suficiente. He tenido mucha suerte, así que mi primer libro apareció en Joaquín Mortiz y me dio bien, pero la verdad es que el premio que me honró de Muerte Súbita fue el Poniatowska que da la Ciudad de México, ¿no? Porque para mí implicaba volver a casa, ¿no? O sea, el Herralde está muy bien, es muy prestigioso, me ha ayudado mucho con mi trabajo, es decir, a ganar un poco más por lo que escribo, etcétera, etcétera. Pero lo lindo fue lo conmovedor y yo no lo esperaba, ¿no? Fue venir a la Ciudad de México a recibir el Poniatowska porque pues, es donde crecí, ¿no? Por supuesto que el alcalde que me lo dio, pues yo no era fan de él. Por supuesto que todos los asegúnes del universo, ¿no? Pero la literatura está globalizada, ¿no? Entonces vas por el mundo y te dan un premio y lo recoges ahí, ¿no? En una ciudad que no conoces, con gente pues, con la que solo has estado sentado en una mesa y te han mandado dinero, y cosas muy banales. Recibir un premio en tu pueblo, ¿no? Cuando te dan así el premio, pues están tus papás ahí, es padrísimo, ¿no? O fue padrísimo.
Y de la misma manera ese libro también se sacó el premio Ciudad de Barcelona, que es pues, un premio que me conmovió muchísimo porque es la ciudad de la que los fascistas echaron a mi abuelo, ¿no? A mi abuelo materno. Mi familia paterna es caliciense, pero mi familia materna es catalana. Mi mamá nació en Barcelona. Entonces era lo mismo, ¿no? O sea, era volver, pararme en la alcaldía de la ciudad de Barcelona para que el presidente de Cataluña me diera un premio. Era como decir, perdonen el francés, nos los chingamos, no, ganamos, ¿no? Vuelvo a la ciudad que expulsó a mi abuelo y el alcalde me da un reconocimiento, ¿no? Su nombre está en el libro. Entonces, bueno, eso tiene una cosa, otra vez súper cursi, pero pues, la vida está hecha de sentimientos, no de premios, ¿no? Los premios son completamente banales, no sirven para ciertas cosas, pero no sé, yo creo que he escrito cosas más interesantes que Muerte Súbita, pero ese libro era el que funcionó como ahí, en la órbita de los jueces de premios, pues qué bueno. Es muy interesante eso que dice que es como volver a casa y por eso significó más para usted. Y a mí me pareció bastante interesante como el sentimiento que nos expresa de sentirse en casa ganando algo en donde creció. Entonces, muy buenas, muchas gracias. Gracias a ti, Aura. Pasamos a la última pregunta y es, ¿cree que sus obras y su trayectoria han tenido influencia en los jaliscienses? Pues mira, Carol, te voy a contar una historia de, de- de tus vecinos, que es que cuando apareció Vidas Perpendiculares, que es la novela que sucede en Lagos de Moreno, alguien escribió una reseña, no, una nota crítica en el periódico de izquierdas de Lagos, ¿no? En la jornada del Bajío, ¿no? Que bueno, por estar en una parte de México tan conservadora y tan católica, pues por supuesto la jornada del Bajío es mucho más de izquierda que todas las demás jornadas del país, ¿no? Porque es natural, o sea, yo los comunistas más comunistas que he conocido pues, son de Jalisco o Monterrey, porque pues, son las dos ciudades más capitalistas y católicas de México, ¿no? Bueno, con Puebla también. La Ciudad de México es, cuando en el siglo XIX la describían como satánica, tenían razón. No es una ciudad muy católica. Total, escribí esta novela que sucedía en Lagos de Moreno. Y el crítico de la Jornada del Bajío escribió una novela, una reseña en la que decía que yo esto por supuesto no lo sostengo, esto es lo que decía el crítico, no lo que yo pienso, pero decía, qué tan retrógradas y tarambanas seremos los laguenses que un señor que se apellida Enrique, insigne apellido de nuestra ciudad, escribió una novela en la que se ríe no solo de Lagos de Moreno, sino de su propia familia, ¿no? O sea, ¿cómo seremos de entecos? ¿Cómo seremos de anticuados? Por supuesto, yo ni me enteré de eso, ¿no? Había internet, pero todavía no circulaba tanto, no había la función de Google de buscar crítica, ¿no? Yo ni me enteré de eso. Entonces, bueno, vuelvo a Lagos de Moreno, donde a la comida de la familia, todos los Enrique, ahora menos yo, se juntan en Lagos de Moreno como cada 2 años, y pues los Enrique no son muchos, ¿no? Debemos de ser como 40 personas o 35 personas. Hacen una comida cada 2 años en Lagos. Entonces yo llego a Lagos a eso, hablo con algunos amigos que había hecho mientras estaba haciendo la investigación de esa novela, y todos me dicen, no, pues salió esta reseña y es un escándalo, ¿no? Y alguien me la consigue, la leo muerto de risa y pues, imagínate una crítica, ¿no? Es decir, soy escritor desde los 26 años. Han dicho de mí en los periódicos y en internet y en todos lados las peores cosas que te puedas imaginar.
esa reseña pues estaba jocosa, ¿no? No, a mí no me hacía ninguna mella, ¿no? Han hablado muy mal de mí en lugares como con más visibilidad que la jornada del vacío. Entonces, ¿no? Llega el domingo, llega la comida de los Enrique, pues por supuesto rueda el tequila, se come muy bien, todo el mundo se divierte mucho, no sé qué. Y cuando ya rodó tal vez más de lo que debería el tequila, yo hace muchos años que no bebo, así que me recuerdo, ¿no? O bebo muy poquitito, entonces me acuerdo muy bien de todo lo que pasa y mis demás parientes no tanto. Se me acerca el patriarca de los Enrique de Lagos y me dice así con la mano en el cinturón, pues, como si hubiera una pistola ahí, que no había, ¿no? Pero la mano así en la cadera, bien fija. Me dice, oiga Álvaro, porque nos hablamos de usted, ¿no? Somos una familia muy tradicional. Oiga Álvaro, pues aquí leímos su libro, ¿no? Y como usted sabe, lo apoyamos muchísimo, lo recibimos en nuestras casas, le ayudamos cuando estuvo investigando en el seminario. Este, pues estábamos muy contentos de que escribiera su libro, pero ya lo leímos. Y luego leímos lo que los periodistas dicen de su libro y queremos que sepa que ya no es bienvenido en Lagos de Moreno. Y ya nunca más me volvieron a invitar a la comida familiar. Ahorita, ya, por supuesto, los ambientes se vuelven rancios. Ahorita acaban de expulsar a mi hermana porque se divorció. O sea, están cada vez peor. Entonces, pues ya no me preocupa, ¿no? Pero es más bien una anécdota muy divertida. Y además sé que si volviera a Lagos, por supuesto que me volverían a abrir la casa. También un poco no he vuelto a Lagos porque pues, no ha coincidido que esté en México con la comida familiar. Ya no me acuerdo ni cuál era tu pregunta, pero ni de quién era la pregunta, porque pues, es una historia personal. Pero, ¿cuál era la pregunta? Hablaba acerca de la influencia que cree que tuvo ser escritor en los jaliscienses. Ah, bueno, Que sí pues cree que ha tenido influencia en los sí, jaliscienses. sí, pues en Sí, ya vimos que sí. en los Enríquez de Jalisco muy mala influencia, ¿no? No sé, la verdad es que no sé, Carol, o sea, tus libros son tuyos hasta que los publicas, ¿no? Ya después son, así como la tierra es del que la trabaja, los libros son de los que los leen, ¿no? Cuando he dicho en distintos libros y foros que me parece que el verdadero arte es leer, no escribir. Lo digo de corazón, ¿no? El artista es el que lee, no el que escribe, ¿no? La obra existe en donde se materializa la obra, no es en el libro es una serie de letras impresas en papel, ¿no? La obra existe en tu cabeza, Carol, ¿no? Entonces el artista eres tú. Entonces en ese sentido, pues no sé, ¿no? La lectura es una cosa muy íntima. O sea, por supuesto, siempre con... O sea, yo no soy un escritor exitoso para nada, ¿no? No tengo muchos lectores. Mis libros son una pizca más difíciles de lo normal. Entonces, no vendo millones, no, nada de eso. Entonces, muchas veces, pues, hago giras y no hay mucha gente, ¿no? O sea, hay lugares, en Inglaterra me va muy bien, por ejemplo, en India me va muy bien, en China me va muy bien, pero pues hay otros lugares, en España, por ejemplo, siempre me ha ido muy mal, ¿no? Y ahí siempre leo con muy poca gente, y lo mismo se reproduce en micro en México, ¿no? En el norte nadie ha leído ni un libro mío nunca, ¿no? En partes del sur tampoco, y siempre que voy a Jalisco, la verdad es que sí hay mucha gente, ¿no? Entonces yo no sé si es por el aura de que nacía y pues supongo que es decepcionante porque llego y pues, soy un pinche chilango, ¿no? Clarísimamente. Entonces trato de ocultarlo. No, perdón, ya dije otra palabra, tengo una tarea escolar. Pero, pero, pero pues, sí es un lugar donde si voy a una mesa hay gente, ¿no? O hay suficiente gente, ¿no? En la FIL siempre tengo auditorios llenos. Cuando voy a leer a una librería en Guadalajara o en cualquier otra ciudad de la región, siempre hay gente. Entonces supongo que sí hay algo.
también porque para mí, aunque nunca viví en Jalisco, pues Jalisco es un sitio mitológico para mí, ¿no? Es decir, la mayoría, mis novelas siempre pasan por la Ciudad de México porque es mi experiencia del país, pero siempre, digamos, el sustento mítico de mis relatos, pues, siempre para mí es Jalisco, ¿no? Es una tierra mítica y, bueno, me acuerdo, por ejemplo, de cuando llevé de viaje a mis hijos con mi mujer anterior, que es una escritora muy famosa, Valeria Luiselli, mi ex esposa. Cuando los llevé a Jalisco era muy emocionante, ¿no? Conocer la sierra, conocer los restos de la guerra cristera, ir a Autlán y que viera la casa de los Enrique, que por supuesto ahorita ya la tienen unos narcos, obvio, ¿no? Pero bueno, algún día se irán y volverá a ser la casa de los Enrique, ¿no? Ir a Barra de Navidad, volver a ver ese territorio. Tanto Valeria como mis hijos se carcajaban de que en el lado del Pacífico de la Sierra de Jalisco, apellidarse Enrique es normal, ¿no? Es decir, el poli que te abre la puerta de tal templo que vas a ir a ver, pues se llama o Enrique o Villaseñor, ¿no? Es un apellido normal en esa zona. Entonces, para mí es una tierra mítica, Jalisco, ¿no? Y siempre, por supuesto, a veces soy crítico cuando escribo de esa tierra mítica porque nuestro trabajo es ser críticos, no ser complacientes, ¿no? Una novela es un reto, no un postre, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que hay cosas que no me gustan y lo digo, pero al mismo tiempo el mero fondo de todo lo que escribo está asentado pues ahí, ¿no? En el lado occidental de la República. Muy buena respuesta. Creo que coincido con usted en que el verdadero arte es del lector, no del escritor. Y como usted dice, creo que también es por la interpretación que cada quien tiene. Claro, Carmen Boullosa Carol decía, nunca lo escribió, pero lo debería de escribir, pero, o si lo escribió yo no lo he visto, yo se lo escuché decir alguna vez, o varias veces. Carmen dice que escribir es el invierno y leer el verano, ¿no? Y me parece que tiene razón, ¿no? Lo maravilloso es la lectura, ¿no? Cuando menos lo ha sido para mí. He sido un padre devoto, he sido un buen profesor, soy buen cocinero, tengo virtudes y defectos como todos, pero lo que me define, el mero corazón de lo que soy, es un lector, ¿no? Lo que me gusta es leer. Perfecto. Bueno, pues de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Es la 1:10 en el DF, así que tengo que correr a hacer la comida. Esta costumbre rarísima mexicana de comer a las 3 de la tarde, ¿no? Es que interrumpe la mañana, la tarde, todo. Pero bueno, así que voy a hacer una sopa de chile poblano. Así que las dejo también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, en serio, Muchas por compartir gracias. todo esto No, con al contrario. nosotros. Gracias. Gracias a ustedes por su interés, de verdad. Me conmueve muchísimo. Chao. Ay, gracias. Bye. Muchísimas gracias. Adiós.